continuar con la secuencia de presentaciones con ustedes, pero no sin antes darles el caluroso y afectuoso saludo de nuestro director general, el doctor Luis Rodríguez Benavides, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del director de vigilancia, el doctor César Munaico, y del coordinador del equipo de enfermedades prevenibles por vacuna del CDC, el doctor Jorge Chuya, quien a través mío manda sus respectivos saludos. Bueno, yo entiendo que han conversado ampliamente sobre la vigilancia de SAVIS y lo que me toca a mí es hablar un poco sobre la repercusión que tiene la presencia de los SAVIS, fundamentalmente los severos, los graves, es decir, o aquellos que son SAVIS fatales, ¿no? Sin embargo, para el tema de riesgo hemos ampliado el marco de lo que es crisis, porque la crisis por vacuna COVID no solamente es producto de la presencia de un SAVI grave, de un SAVI fatal, no solamente de eso. Vamos a ver, entonces quiero que primero marquemos ese contexto. Entonces, una crisis por vacuna COVID no solamente se refiere a la presencia de SAVIs graves o fatales, sino hay otros procesos que pueden generar y desembocar en una crisis y que las regiones, el país y las regiones tienen que estar preparados. El contenido de esta presentación está justamente analizando, digamos, la parte introductoria de cuáles son aquellas situaciones complejas que potencialmente pueden generar. En segundo lugar, hablar un poco del contexto actual. Luego hablaremos del plan de crisis regional y sus componentes, para finalmente terminar en conclusiones y desafíos que tenemos en esta campaña de vacunación. Miren ustedes lo que sucedió en Lima en diciembre, entre noviembre y diciembre del año pasado. Tuvimos un caso captado de difteria en una niña de 5 años y que finalmente se convirtió en un conglomerado de casos, 4 casos, que finalmente fueron confirmados de difteria, y que a esto se sumó la muerte esto fue un distrito populoso de Lima, cercano a un distrito donde hay alto tránsito de gente por cuestiones económicas y comerciantes, que es Gamarra, probablemente ustedes, si no todos, la mayoría lo conocen en Lima, que es el emporio económico en Lima, y ellos vivían prácticamente en el límite de esos dos distritos, de Lima y La Victoria, y por un lado, eso preveía que esta enfermedad podía diseminarse, podía generar casos, y por otro lado, esta enfermedad tiene portadores, es decir, gente que tiene el virus, perdón, tiene la bacteria, pero no hace la enfermedad, pero sí transmite, por un lado. Y el tratamiento prioritario de elección es la toxina antidiftérica. Y oh maravilla, el país no tenía. O sea, vean ustedes cómo 1 más 1 las cosas se juntan. Y esto hizo que a esto se agrega una anciana de 69 años del distrito de San Martín, que aparentemente muere también ponen el diagnóstico de difteria. Esto generó un caos comunicacional, mediático, social, que hizo que la campaña de vacunación de cierre de brechas se convierta en colas inmensas de gente de tercera edad buscando la vacuna contra difteria tétanos. Colapsó todos los puestos de vacunación, fue una cosa increíble. Esto ya es una crisis, o sea, eso es ejemplo de una crisis que puede presentarse en COVID. Si en esta segunda ola aumentan los casos con un virus que ha mutado y que prácticamente tiene una alta transmisibilidad, un periodo de incubación mucho más corto, entonces probablemente quizás no mueran más, pero que van a morir en menor tiempo. ¿Por qué? Porque si los casos antes necesitaban 14 días, ahora necesitan 1 o 2 días,
eso definitivamente, y eso se transmite mucho más rápido, eso genera una psicosis colectiva a nivel de la población tratando de vacunarse. O lo contrario, que es tanta la información negativa que produzca una vacunación que al final genere una subdemanda de la vacuna. Son los dos opuestos. O tengo una sobredemanda que no puedo satisfacer, o tengo una subdemanda que me quedo con la mercadería sin vender. Es decir, las vacunas no salen, no se venden. Eso es crisis. Y la pregunta es, tengo que pensar eso para esta vacuna COVID y pensar qué voy a hacer, cómo voy a manejar o cómo manejo yo la vacunación contra COVID. Miren, en los países que tienen la suerte de contar con 20, 30, 200 millones de vacunas, como es Reino Unido, Inglaterra, Estados Unidos, España, están vacunando 24/7. Es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque tienen una meta de vacunar 3 millones diarios. Entonces, eso es una crisis, porque no vas a tener los recursos humanos. Y si tienen los recursos humanos, se van a cansar, pues, un día, 2 días, 3 días. Las rotaciones, es decir, es una catástrofe que ya ni siquiera crisis, es un desastre. Entonces, véanlo de ese punto de vista cuando hablamos nosotros de prevención y manejo, ¿no? O mitigación de las crisis por vacunación COVID. Esto es otra crisis. El 60% de los ESAVIS, por error humano, llamados errores operacionales o errores programáticos, son causa de crisis. El 60% de los ESAVIS. Y eso tiene que reducirse tremendamente. ¿Por qué? Porque si nosotros producimos un ESAVI por un error humano, olvídese, nadie nos va a perdonar, pero la vacuna se va a ir al agua. ¿Ok? Porque ellos no van a pensar que es un error humano, pensarán que es la vacuna. Por ejemplo, en el caso de este niño que tiene y miren ustedes, una equimosis, ¿no? En su piececito, producto de que la vacuna fue puesta no dentro de la arteria, sino alrededor de la arteria, ¿no? Alrededor de una periarteria, en la periarteria. Y al poner la vacuna ahí produjo vasoconstricción de la arteria y produjo la necrosis de sus piececitos. Fue de ambos pies incluso, de este pie. Entonces vean ustedes de que cómo podemos evitar esta crisis por ESAVIS, por errores humanos. Ahí es un tema que tenemos que manejarlo bien, porque si no, nos vamos a ver con situaciones bastante críticas. O esto otro, miren ustedes, cuando estamos vacunando contra fiebre amarilla, el 2004, 2 ancianitas mueren en una comunidad y la población, como sabían que estaban vacunando, dijeron, las señoras se vacunaron y murieron, y asociaron la muerte de las ancianas con el problema de la vacunación. Y miren ustedes qué sensacionalista los periódicos. Este periódico saca la foto de 2 personas, 2 familiares, poniendo la tapa en el ataúd de una de las ancianas. Esa imagen crea una zozobra, una desconfianza, un temor, miedo en la población a vacunarse. Y a esto se suma el gremio médico, que por el punto de vista de reclamo social, de derechos, de etcétera, etcétera, ellos incorporan a su lucha, a su plataforma de lucha, incorporan el hecho de no vacunarse. Suspendan la vacunación de fiebre amarilla. Se oponían, distribuían el periódico así como está a toda la persona que estaba haciendo cola para vacunarse. Miren ustedes, ¿cuándo sale el periódico? El problema es el 7 de diciembre, en los periódicos sale el 13 de diciembre, y realmente lo que encontramos es que hay un impacto
en el tema de coberturas. De los 170.000 dosis que se estaban administrando entre el 6 y el 12 de diciembre, el periódico sale el 13 y el 13 al 17 ya bajó a 114.000 y del 18 al 31 bajó a 83.000. ¿Producto de qué? De una crisis de información, de una crisis que no fue manejada. Toda crisis tiene que ser manejada dentro de las 24 horas para que no repercuta de manera negativa, porque el daño hecho difícilmente lo vamos a recuperar en la totalidad, porque queda el daño, queda la información, queda la cicatriz, y eso es bien difícil, bien complejo, porque se trasunta que hay una pérdida de confianza de la población a la comunidad, hay temor, hay pérdida de la credibilidad de los servicios de salud y del personal de salud. Entonces, el tema de crisis no es una cosa tan simple. Tanto es así que todos los laboratorios que están vendiendo vacuna ahora, no solamente al Perú, al mundo entero, piden dos cosas. Primero, consentimiento informado. Y segundo, que haya un resarcimiento económico cuando pueda producirse cualquier evento. No es porque las vacunas ya produjeron ABCD cosas graves, no, sino simplemente ellos guardan como cuestiones inherentes a todo proceso que tiene que ser hecho de una manera tal que responda o respete los criterios éticos y morales de un uso de vacuna. Cuando usted va a operarse o cuando usted va a ser sometido a cualquier intervención que una cine coronarium angiografía, por ejemplo, tiene que firmar un consentimiento informado. Si usted va a hacerse una tomografía con sustancia contrastada, tiene que firmar un consentimiento informado. Y actualmente, cuando usted va a un dentista, al menos acá en Lima, tiene que firmar un consentimiento informado que se va a hacer un procedimiento y que se exime del riesgo de que si usted se contagia por COVID es responsabilidad de usted. Entonces, es una situación inherente a los temas que estamos viviendo, a los contextos que estamos viviendo. Y no es porque se está ocultando información de que la vacuna es mala o la vacuna produce tal o cual cosa y por eso me están haciendo firmar un consentimiento informado. Ese es el gran error que muchas veces cometemos nosotros como personal de salud. El otro aspecto que quiero tocar con ustedes es la vacuna y la evolución tecnológica. Y eso va inherente a la definición que actualmente manejamos de vacuna. Miren ustedes, vamos a analizar y quiero que estén atentos a esto. La vacuna es una suspensión de microorganismos. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, protozoos, lo que sea, pero fundamentalmente he puesto bacterias y virus, que son los más comunes o los más frecuentes. ¿Ok? Pero malaria, por ejemplo, es un parásito. ¿Ok? Entonces, en este momento se están desarrollando vacunas contra malaria o otras vacunas contra otros parásitos. Pero volvamos al tema. Es una suspensión de microorganismos, pero estos microorganismos que están suspendidos en el frasco pueden ser virus o bacterias vivos, pero atenuados. ¿Qué quiere decir atenuado? Es decir, que se le ha quitado una de las principales propiedades de un virus o una bacteria. ¿Cuál es? Su virulencia, es decir, su capacidad de producir enfermedad. Pero el resto de propiedades se mantienen intactas. Solo hemos reducido o quitado su capacidad de virulencia. Eso es un virus o una bacteria atenuada. ¿Ok? Estas simulan una enfermedad natural. Por lo tanto, su respuesta inmunológica es mucho más fuerte, mucho más duradera. Por lo general, necesitan una sola dosis y punto. ¿Ok? Pero también la vacuna pueden estar producidos o contenidos de bacterias o virus muertos o inactivados. Ejemplo, el virus polio inactivado, la IPV. Por ejemplo, tenemos la vacuna contra la tosferina a células completas, que está en la DPT, o en la vacuna pentavalente que usamos. Ahí está la bacteria tal cual
enterita, completita, pero muerta. ¿Ok? ¿Y cómo inactivamos al virus o bacteria? Con el calor, Con el o calor. con el calor o con medios químicos, como el formaldehído, por ejemplo, y prácticamente el virus o bacteria muere. Una vez que han muerto, ¿no es cierto? Los purificamos y lo metemos al frasco y hasta la vacuna. La primer vacuna que va a llegar al país, que es la vacuna china de Sinopharm, es una vacuna a virus inactivado, a virus muerto. Está el virus muerto, pero completito. Están todas sus partes, sus componentes, todas sus proteínas, ahí están. El desarrollo tecnológico ha hecho que aparezcan las vacunas de segunda generación, que son aquellas vacunas que ya no están el virus o bacteria completa, sino están partículas de sus proteínas. Ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, donde está solamente el antígeno de superficie del virus, que es la proteína más importante del virus cuando ingresa a nuestro organismo. Por ejemplo, el virus, la vacuna contra la influenza, tiene dos proteínas, la H y la N. Por eso es H1, N5, H2, Nd, porque están dos proteínas nada más. H de hemaglutinina y N de neuroaminidasa. Una es la llave para abrir la célula y que el virus entre y se replique. Y la otra es para salir. Ven ustedes lo inteligente que son los virus. El antígeno de superficie, es decir, de la hepatitis B, es la proteína que está en la superficie del virus y que permite también abrir la célula y entrar y replicarse dentro de la célula. Entonces, estos son proteínas que se producen por recombinación genética, se llama. Recombinación genética, son vacunas de segunda generación. Y ahora aparecieron las vacunas de tercera generación, las vacunas ARN y ADN. Ahora, no vamos a decir de que estas vacunas son nuevas, por Dios santo, o sea, ese es el primer gran error. Estas vacunas vienen trabajándose ya para la elaboración de vacunas contra el cáncer, vacunas que tienen que ver contra enfermedades como el Alzheimer, vacunas que tienen que ver, por ejemplo, contra, a ver si por favor cierran sus micros, que tienen que ver con enfermedades como el Parkinson, o vacunas que tienen que ver contra algunos parásitos, porque las otras técnicas o tecnologías no han resultado propicias para producir ese tipo de vacunas. Entonces, en vista del avance tecnológico y la rapidez que queremos buscar en la respuesta, en las nuevas plataformas de producción, es que han aparecido usándose estas plataformas que ya se estaban usando para otras vacunas, han ingresado a formar parte de todas las plataformas de producción de estas vacunas contra el COVID. Porque el ARN mensajero, como su nombre dice mensajero, cumple una función en todas nuestras células. Es del ADN que tenemos en el núcleo de nuestra célula. Ahí está prácticamente todos los códigos de nuestro cuerpo. Los ojos, la boca, el hígado, el pulmón, todo está ahí. La piel, el cabello, todo. Y todo se va replicando, porque no crean ustedes que con la piel que nacemos es con la piel que morimos, sino hemos cambiado por lo menos una veintena de veces de piel. ¿Producto de qué? De que todo está codificado en el ADN. Y del ADN sale el ARN mensajero, por eso es que se llama mensajero, llevando la codificación de la proteína. ¿A dónde lo lleva? Al citoplasma de la célula. ¿Para qué? Para que el retículo endoplasmático liso comience a leer el código del mensajero y produzca la proteína. Entonces, cuando
el retículo endoplasmático liso comienza a leer el ARN que tiene un mensaje, por eso es mensajero, comienza a producir la proteína y el retículo endoplasmático liso se convierte en retículo endoplasmático rugoso porque está produciendo la proteína. Y lo que busca actualmente es tener el fragmento del ARN viral del COVID que codifica la proteína S. Solamente es ese trozo del ARN del virus que codifica la proteína S. Lo envuelvo en unos glicosomas y introduzco, formo la vacuna y pongo la vacuna. Y este ARN mensajero entra a mi célula y se va de frente al retículo endoplasmático liso y comienza el retículo endoplasmático a traducir el mensaje del ARN y produce la proteína S. Y esa proteína S estimula al organismo a producir anticuerpos. Ese es todo lo que estamos viendo en la vacuna Pfizer, por ejemplo. Ok, entonces, que me digan que va a alterar mi genoma, que va a alterar, bueno, son comentarios y yo no niego que surjan esas dudas, pero lo que voy es que el personal de salud tiene que leer, tiene que estar enterado exactamente de lo que va a transmitir a su población. Primero tengo que estar convencido yo para poder traducir a mi gente, a mi familia, a mis amigos, a la sociedad, a la comunidad, el conocimiento real. Porque si no, estaría cometiendo el grave error de informar una cuestión que no está clara. Entonces, quiero que entiendan eso, de que las vacunas de tercera generación son vacunas sumamente sofisticadas porque requieren, por ejemplo, una conservación bastante diferente. Por ejemplo, los ARN necesitan menos 70 grados, los ADN menos 20 grados y tienen duraciones diferentes. Una vez que yo saco de la congeladora de menos 70 y lo quiero conservar a más 2 y más 8, me dura 5 días. Y en 5 días tengo que vacunar a toda la población porque si no perdería la vacuna. Por ejemplo. Ahora, ¿qué busca estas vacunas? Estas vacunas buscan fundamentalmente una respuesta inmunológica. Entonces, repito, estas vacunas buscan una respuesta inmunológica específica en la persona que lo recibe. ¿Para qué? Para evitar que la mayoría, ojo, repito, la mayoría no se enferme. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y lo otro importante es un poco ver por qué estamos hablando de vacunas de emergencia. Porque estas son las fases de los ensayos clínicos de la vacuna. ¿Sí? Estas son las fases de ensayos clínicos, pero antes de esto hay lo que se llaman los ensayos preclínicos, que es en animales, en monos, en roedores, ¿no? Se producen esos ensayos clínicos que cuando pasan y son aprobados, recién entra a los ensayos clínicos en humanos. Y los ensayos clínicos en humanos tienen 4 fases, perdón, 3 fases, 4 fases. Las 3 primeras son ensayos clínicos dentro de laboratorio, con laboratorio. Tienen características bien sui generis. ¿Cuáles son? Son 3. Uno, que son estudios o ensayos aleatorios, al azar. 2, son controlados, es decir, voy a tener un grupo de los que estoy ensayando, voy a tener un grupo que recibe la vacuna y otro grupo que no recibe la vacuna, recibe un placebo. Y 3, son dobles ciegos, es decir, el que recibe no sabe qué está recibiendo, si la vacuna o el placebo. Y el que administra tampoco sabe qué está administrando, si está administrando la vacuna o el placebo. Por eso son dobles ciegos. Entonces, estas 3 fases que se dan, es fundamental que entendamos que tiene un número de participantes. Por ejemplo, la fase 1 tiene menos de 50 participantes. ¿Y qué valoramos en estos primeros 50 vacunados? Son personas sanas o aparentemente sanas que reciben la vacuna y se evalúa la seguridad de la vacuna. ¿Ok? ¿Es segura o no es segura?
cuál es la toxicidad específica, la toxicidad inespecífica, qué reacciones locales, qué reacciones sistémicas o qué reacciones graves tiene. ¿Ok? Entonces, si pasa esta fase 1 a la fase 2, entonces ahí no solamente vemos seguridad, sino evaluamos inmunogenicidad. ¿Y qué es la inmunogenicidad? Es, si yo recibo una vacuna, esa vacuna he definido como que genere una respuesta inmunológica. Entonces, la fase 2B, de los 100 vacunados, ¿cuántos de esos 100 vacunados responden con anticuerpos? Y vamos a poner el ejemplo, de 100 vacunados, 100 responden con anticuerpos. Quiere decir que la inmunogenicidad de la vacuna es del 100%. Es decir, de 100 vacunados, 100 respondieron con anticuerpos. Es una vacuna altamente inmunogénica. ¿Cuántos participan en la fase 2? Cercano a 100 personas. ¿Ok? ¿Qué más valoro en la fase 2? A un grupo le pongo una dosis, a otro grupo le pongo 2 dosis, a un grupo le pongo 2 dosis, pero de 8 microgramos, y a otro grupo pongo de 16 microgramos. Ven ustedes, acá se hace una serie de variantes. ¿Ok? Entonces, ahí valoro la dosis. Si voy a requerir una dosis o 2 dosis, cuánto es la cantidad que voy a poner en cada dosis, etcétera, etcétera. Esta fase 2. Y viene la fase 3, la que más nos importaba a nosotros, porque ahí intervienen, miren ustedes acá, regularmente entre 2.000 a 5.000, pero últimamente las vacunas están entrando un N mucho mayor, 30.000, 40.000, 20.000, 60.000. ¿Por qué? Porque están ampliando el marco por un tema básicamente de sacar una vacuna mucho más rápida que estas vacunas con un menor número de personas. Y eso es importante. Por ejemplo, en la vacuna de Sinopharm que es en el país han intervenido alrededor más o menos de 30.000. 15.000 por un lado de la San Marcos y 15.000 por el lado de Cayetano. Entonces vamos a valorar un buen contingente para ver si es segura, si es inmunogénica, pero fundamentalmente en la fase 3 vemos eficacia. ¿Y qué es eficacia de la vacuna? Les decía, en el ejemplo de la inmunogenicidad, he vacunado 100 y los 100 han producido anticuerpos. Inmunogenicidad igual, 100%. Eficacia, de los 100 personas que fueron vacunadas y que respondieron los 100 con anticuerpos, ¿cuántos no se enferman? 95% no se enferman. Eso es eficacia. O sea, eficacia es el porcentaje de personas que vacunadas no se enferman. Mientras que inmunogenicidad es el porcentaje de personas que producen anticuerpos después de vacunados. Dicho de otra manera, no todo el que responde con anticuerpos no se enferma, porque muchas veces los niveles de anticuerpos no son suficientes para evitar enfermedad. Por lo tanto, la eficacia es diferente de inmunogenicidad. Mientras que inmunogenicidad es ver la respuesta inmunológica, la eficacia es evitar enfermos. ¿Cuántos enfermos? La vacuna que se va a administrar es en alrededor, cerca del 80%, 79% de eficacia. Quiere decir, vamos a poner que sea 80, quiere decir de 10 vacunados, 8 van a responder con anticuerpos, no se van a enfermar y 2 se enfermarán o van a ser susceptibles, a pesar de ser vacunados. ¿Ven? De 100, 80 no se enferman y 20 podrán enfermarse, pues, porque no hay una respuesta inmunológica suficiente para evitar enfermedad. Por lo tanto, ahí viene el corolario, que a pesar de estar vacunados, vamos a tener que seguir usando la mascarilla, vamos a tener que siguiendo el distanciamiento interpersonal y vamos a tener que lavarnos las manos. ¿Ves? Entonces, eso es el preámbulo que les hago, porque después que se da la fase 3 y se aprueba, viene el registro sanitario en cada país y viene la fase 4. La fase 4 ya no es un ensayo clínico, sino aquí lo que se ve es el uso de la vacuna en la comunidad, libremente. ¿Ok?
Y esta fase es importante, ¿por qué? Porque en la fase 4, ¿cuántas personas intervienen? ¿O a cuántas personas vacunamos? ¿1000? ¿2000? ¿1.000.000? En el Perú está pronosticado vacunar 24.5 millones de personas. Y es ahí recién que vamos a ver los eventos adversos severos, que no son frecuentes, porque eso no lo ve usted en 60.000. No lo va a ver. Pero si vacuna 1.000.000, puede ver. 10 millones, una muestra mejor. 20 millones, 100 millones en el mundo, 500 millones. Entonces, esta fase 4 es tanto o más importante que las fases anteriores. Y repito, no hay ningún medicamento en el mundo, ninguna vacuna en el mundo que sale conociéndose todas las reacciones, sobre todo las reacciones infrecuentes, raras. Entonces, no vengan ahora a decir, no, que nos están poniendo una vacuna, que no, no sabemos. Y hay que ser claros. Cualquier medicamento, agarren un inserto de un medicamento y vean cuáles son las reacciones que tiene. Tienen todos los órganos y sistemas del aparato de una persona. Es igual a una vacuna. Yo no le puedo decir a ustedes más de lo que se ha observado en la fase 3, qué cosa puede producir de eventos raros cualquier vacuna, cualquiera de las vacunas. ¿Por qué? Porque tendría necesidad de tiempo y de cantidad de vacunados. Por eso es importante como vacuno a personas aparentemente sanas, la vigilancia de SAVIS. Y ahí viene fundamentalmente ese hecho, la vigilancia de los SAVIS en el país tiene que ser una vigilancia que se dé prácticamente al milímetro, 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque acá vamos a valorar por favor, apague su micrófono, vamos a valorar la efectividad de la vacuna. Entonces, no es lo mismo inmunogenicidad que eficacia y efectividad. Porque en la efectividad, lo que era eficacia puede reducirse. Es decir, yo digo, el 100% de la vacuna es inmunogénica. Todos los que se vacunan producen anticuerpos, pero solo el 95% no se enferma. Qué bueno, la eficacia de la vacuna. Pero una vez que comienzo a usar la vacuna en la comunidad, pueden haber otros factores, porque la eficacia depende exclusivamente de la respuesta del sujeto. Si mi organismo no responde con anticuerpos por A, B, C razones, eso es una respuesta idiosincrática de la persona vacunada, que nada tiene que ver otro factor. A eso se llama ineficacia de vacuna primaria, porque depende de la persona vacunada. Pero cuando estamos ya en el campo, comenzando a usar la vacuna, ahí vienen otros factores. Por ejemplo, la cadena de frío. Si estamos diciendo que esta vacuna debe conservarse a -70 y que una vez que lo ponga en temperatura de +2 y +8, solamente 5 días, y alguien por desconocimiento usa la vacuna al 7º día, esa vacuna ya no es potente, ya no tiene potencia. Pero la persona se siente vacunada, protegida. Y eso no es cierto. O dicen que la dosis es 0,3 y le administro 0,1. Ya, no es, ya la potencia no es buena, no lo va a proteger. O si la vía de administración es intramuscular y le pongo subcutánea, tampoco. Entonces, por eso es que la eficacia puede disminuir cuando hablamos ya de trabajo en el campo. A eso se llama efectividad. Es decir, porque ya intervienen otros factores. Entonces, una vacuna puede ser 100% inmunogénica, 95% de eficacia y 80% de efectividad, porque hay otros factores. Por eso que el país va a medir con esta vacunación cuál es la efectividad. Va a ser un protocolo de investigación para medir efectividad. Entonces yo les he dado ese tiempo necesario para que entiendan y pierdan el temor de que la fase 4 no es que lo estamos dejando de hacer. No hay ningún medicamento, ninguna vacuna que entre a fase 4, sino tiene que hacerse ya en el campo, en el día a día. Por eso es que nuestro sistema de vigilancia de SAVIS, que habló la doctora Turbo,
y lo que es crisis tiene que manejarse de tal manera. Un ejemplo claro, rápido. Miren ustedes, aquí tenemos una serie de cuadros clínicos o eventos, otitis, neumonía, diarrea, encefalomielitis postinfecciosa, ¿no? Y tenemos la cantidad o el porcentaje de casos que produce una infección natural del sarampión versus lo que produce la vacuna. Otitis, miren ustedes, cerca del 10% de personas que se enferman de sarampión van a tener otitis. Cerca del 10%. ¿Cuánto produce la vacuna? Cero. Neumonía, hasta el 6% de los que hacen sarampión van a hacer neumonía. ¿Cuánto produce de neumonía la vacuna? Cero. Diarrea, hasta el 6% de los infectados de forma natural. Y por la vacuna, cero. Mientras que la encefalomielitis postinfecciosa, 0,1 por 1000. Quiere decir que en 2000 personas que se enferman, vamos a tener un caso de encefalomielitis. En 2000 personas que se enferman, repito, un caso de encefalomielitis. Y por la vacuna, un caso por millón de vacunados. Entonces vamos a hacer el cálculo. Si voy a tener un caso de encefalomielitis por cada 2000 enfermos, en 1.000.000, ¿cuántos casos tendré? En 1.000.000 de enfermos, 500. O sea, por cada 1.000.000 de personas que se enferman en sarampión, voy a tener 500 casos de encefalomielitis postinfecciosa. ¿Y cuántos casos de encefalomielitis voy a esperar por la vacuna? 1 en 1.000.000. Quiere decir que la relación riesgo-beneficio es de 500 a 1. Es decir, 500 casos de encefalomielitis por enfermedad versus un caso por vacuna. Eso es el riesgo-beneficio de las vacunas. Eso es el riesgo-beneficio que tienen los medicamentos o cualquier fármaco que esté usando. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo porque, repito, no hay ningún medicamento, ninguna vacuna que no tenga reacción postvacunal del punto de vista de severo o grave. Eso hay que ser claros. Lógicamente, que hay una diferencia entre mientras que el medicamento lo administro en personas enfermas, la vacuna lo administro en personas aparentemente sanas, ¿no? Aparentemente sanas. Y vean ustedes, acá simplemente muestro las tasas por millón de los eventos infrecuentes, de los eventos raros postvacunales. Y voy a ir rápido, por ejemplo. El diftotétano, neuritis del plexo braquial, 5 a 10 por millón de vacunados. O sea, hubo una inyección inadecuada, dañé el plexo braquial y eso espero 5 a 10 casos por millón de vacunados. Anafilaxia, el shock anafiláctico, 1 a 6 por millón de vacunados. Pues se espera. O sea, nadie dice que no podemos tener. Es como sacarse de la lotería. Dicho de otra manera. Si hablamos, por ejemplo, de la fiebre amarilla, vean ustedes, reacción anafiláctica, la alergia, la anafilaxis, 5 a 20 por millón de dosis. Ahora, ¿por qué unos hacen reacción anafiláctica y otros no? Simplemente porque es una respuesta idiosincrática de uno. Y voy a explicar en el tema de Guillain-Barré. Hemos tenido Guillain-Barré en la zona norte del país de manera abundante, producto de una infección por un virus. El virus ingresa al organismo y produce anticuerpos, porque el virus o bacteria, cualquiera que entre al organismo, produce anticuerpos. Esos anticuerpos que es producido por el propio organismo para destruir al virus que está atacando, esos anticuerpos dañan la mielina de los nervios periféricos y se produce Guillain-Barré. La enfermedad natural produce una reacción inmunológica de anticuerpos y esos anticuerpos dañan no solamente al virus, destruyéndolo, sino también a la mielina de nuestro propio organismo. Eso que se produjo de manera natural por infección del virus, cuando ponemos una vacuna,
estamos provocando que el organismo produzca anticuerpos contra el antígeno que hemos puesto, en este caso la vacuna. Esos anticuerpos que produce contra la vacuna también pueden dañar a la mielina. Y hace Guillain-Barré. Pregunto, ¿eso se debe a la vacuna o a una reacción propia del organismo del sujeto? Es una reacción propia, porque si hubiese hecho la enfermedad natural, hubiese hecho Guillain-Barré, porque son los mismos anticuerpos que el organismo produce ante el virus natural o ante el virus que está entrando con la vacuna. Entonces, eso es que tenemos que entender la situación que se presenta en estos momentos a un medicamento o a una vacuna. Y lo otro, entendamos que la disponibilidad de muchas vacunas en el mundo, en nuestro país y en muchos países, ha estado mucho más antes que en nuestro calendario de vacunación. Un ejemplo, la vacuna BCG, desde el principio del siglo de 1900, del siglo XX, del principio del siglo XX, ya había la vacuna. Y en el Perú, ¿cuándo empezó a usarse de manera masiva? En la década de los 70. 70 años después, ahora me pregunto, 70 años después de que se esté usando en el mundo la vacuna BCG, entra al país. En esos 70 años ya se conocen todos los eventos adversos severos, graves. 70 años de uso y recién en el país entra. Influenza. La vacuna existía desde 1936, se venía vacunando. ¿Cuándo entra en el país el calendario? 2009. Ya se conocía todas las reacciones adversas. ¿Por qué? Porque hubo pues prácticamente casi 7 décadas que se venía usando y se venía conociendo cuáles son las reacciones severas, graves. Lo mismo pasa, por ejemplo, para la vacuna SPR. Miren ustedes, desde la década de los 60 ya había esta vacuna triple viral, sarampión, rubiola y papera. ¿Cuándo ingresó al calendario público, al calendario de vacunación pública? 2004. Pero ya se conocían todas las reacciones postvacunales severas, por ejemplo, trombocitopenia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como se dan cuenta ustedes, el hecho que nosotros seamos un país pobre o que fuimos un país pobre con ingresos bajos, que no permitía que tengamos vacunas modernas, nuevas, hicieron de que las vacunas cuando ingresaron al país conociésemos cuáles son los eventos adversos severos. Ahora no. La vacuna contra el virus papiloma humano, la vacuna contra el neumococo 13 valente, la vacuna contra el COVID está entrando casi en simultáneo que en los países que tienen dinero. Bueno, casi simultáneamente. Y por lo tanto, ni ellos ni nosotros conocemos cuáles serán esos eventos adversos. Pero esa vacuna tiene que ponerse porque tiene que entrar en fase 4. O quieren que esperemos 10 años para ver, o 2 años o 3 años para ver si usamos o no usamos. Eso no es así. O sea, mental con ese mensaje de que estamos como conejillo de indias, el Perú, no, pues o sea, eso es retrógrado. Para mí es retrógrado totalmente desde el punto de vista de una evidencia científica que queramos tener en este momento. No hay, no hay, no va a haber. Que China vacunó 1.200.000.000, que Rusia vacunó, bueno, pues están vacunando y vamos a conocer los eventos que se presenten. Pero no por eso vamos a postergar la vacunación, dejar que la gente muera, que no colapsar nuestros servicios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Mm? Entonces, el contexto actual realmente es catastrófico para mí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las vacunas han permitido logros importantes en la salud pública, y es una de las intervenciones más costo efectivas después del agua potable o el agua limpia. Es la intervención que ha demostrado ya muestra logros importantes. No hay polio, no hay sarampión, no hay rubiola, tétanos está eliminado, etc, etc, etc. No vamos a hablar toda la noche de eso. Lo otro que es importante reconocer es que hay una menor percepción de riesgo. Como no hay enfermedades, no hay riesgo, no me preocupo, no me vacuno. El personal de salud, no me quiero vacunar contra hepatitis B, no quiero vacunarme contra influenza porque soy Superman, a mí no me da, no quiero COVID, no quiero diftotétano porque yo no voy a tener pues difteria ni tétanos. ¿En vez? ¿Se dan cuenta? O sea, no hay la percepción de riesgo, está aminorado, ¿no? Entonces, eso tenemos que cambiar, porque manejarnos en ese contexto
hará que pues las vacunas realmente no cumplan con su principal objetivo, que es la reducción de morbilidad y mortalidad. El otro contexto que estamos viviendo es el desarrollo tecnológico. Ahora ven ustedes vacunas de tercera generación en nuevas plataformas de producción. Y eso genera temor, desconfianza, pero hay que informarnos, hay que ver realmente cuáles son, digamos, las ventajas y desventajas. Cada vacuna, de acuerdo a su plataforma de producción, tiene ventajas y desventajas. ¿Qué otro problema en el desarrollo tecnológico? La información en tiempo real. Miren, conocemos la información positiva o negativa, la información asertiva o la información destructiva en tiempo real. Las redes sociales, el Wi-Fi, estamos interconectados. Y más que informados, yo diría que estamos desinformados, porque todo el mundo es libre de hablar y opinar, pero ¿cuál es el sustento científico o las bases científicas que sustentan el uso de el agua oxigenada o el uso de tal o cual pócima o medicamento o sustancia, etcétera, etcétera? Y eso es un tema. Yo no estoy criticando el tema de que existan estos temas, sino el tema está que como personal de salud tenemos que tener un cierto nivel de evidencia científica para poder tomar una opinión al respecto, sobre todo nosotros que somos los que lideramos todo un grupo de gente, empezando por nosotros, nuestra familia, nuestros amigos y nuestros pacientes. Y ellos nos van a preguntar, con todo derecho, y no podemos dar una información a medias o una información gris, una información que no está adecuadamente informada para poder dar esa opinión. Por otro lado, las vacunas cada vez son más seguras, eficaces y de calidad. Y repito que a pesar que es una vacuna con mucha incertidumbre y una vacuna de emergencia, estas vacunas que estamos sacando al mundo son seguras, eficaces y de calidad. Cuando digo incertidumbre, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Si usted me pregunta que los anticuerpos que produce esta vacuna o estas vacunas, ¿cuánto tiempo durarán? Por Dios santo, no hay respuesta. Porque tendría que yo haber producido la vacuna, tendría que yo haber vacunado a este grupo de ensayo clínico y hacer un seguimiento en el tiempo para ver cuánto tiempo le duran esos anticuerpos a esas personas que fueron vacunadas en los ensayos clínicos. Y esto toma tiempo, 1 año, 2 años, y yo no puedo esperar, yo tengo que vacunar. Otra pregunta, ¿qué pasa si yo me vacuno con una vacuna ARN y no hay para mi segunda dosis, solamente hay la inactivada de Sinopharm? ¿Me vacuno? No, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Entonces, en este momento, la intercambiabilidad no está recomendada, porque no hay estudio, no hay evidencia. Otra cosa, doctor, vamos a poner vacuna COVID, pero también estamos poniendo vacuna contra influenza y también vacuna contra disco o tétano. ¿Puedo o no ponerlo? No hay ninguna evidencia que me diga que no hay ninguna contraindicación en poner la vacuna de manera simultánea. A eso llamamos nosotros con vacuna de emergencia que tiene muchas incertidumbres. Y no la incertidumbre se refiere a que es una vacuna, que puede dar tal o cual cosa. No, la incertidumbre está en esas preguntas que ustedes me están haciendo o que nos hacen. Entonces, entiéndase bien, expliquen, pidan la explicación correcta y correspondiente para poder dar una respuesta también como tal. Lo otro es que estamos a un mundo donde hay grupos antivacunas mejor organizados, ¿no es cierto? O población que está mal informada. El Congreso ahora se toma atribuciones de cuestionar la obligatoriedad, se pone a cuestionar muchos aspectos de la vacuna. Y básicamente yo pienso que están desinformados, pues, o mal informados. Y trasladar eso a la población crea zozobra, crea desconfianza, porque siempre hay algo ahí detrás, algo están ocultando, algo está detrás el entuerto, ¿no? Ya sea económico, ya sea por intereses propios, pero eso está. Otro tema es la pandemia. ¿Y esto qué lleva?
la alta transmisibilidad de estos mismos virus que están mutando, la virulencia que está generando, la mortalidad, la letalidad. Y eso nos muestra y nos ha desnudado prácticamente en la crisis sanitaria que estamos en el país, la crisis social, donde el 70% de nuestra población prácticamente tiene una economía informal y que por más bono que se dio y que por más que se dio el confinamiento, mal llamado cuarentena, etcétera, etcétera, no funcionó. ¿Por qué? Por eso mismo, por la crisis social que vivimos y que nos llamamos país de ingresos medios, ¿no? Cuando realmente somos un país con una informalidad tremenda desde todo punto de vista, desde todo punto de vista económica, educacional, nos demostró que la educación no puede o no pudo asumir una respuesta inmediata a un tema remoto. ¿Se dan cuenta? Entonces son cosas que nos plantean a nosotros de la primera, de la segunda y la tercera ola y la mutación del virus. Vean ustedes en qué contexto nos encontramos. La flexibilidad de los procesos en la aprobación y registro. Hemos tenido que asumir también ese tema de cosas para este contexto. La escasa disponibilidad de vacunas. La escasa, yo diría, hay una inadecuada distribución, porque acá no se tienen criterios digamos, por ejemplo, el riesgo epidemiológico, el riesgo ocupacional y los éticos, esos principios que deben formar parte de poder decidir a cómo distribuimos la poca vacuna que hay en el mundo. Hay países que han comprado 5 veces la cantidad de vacuna que población que tiene por vacunar, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una serie de hechos que están moviendo en el contexto actual y que hacen que tengamos una vacuna de emergencia, donde la academia, donde los laboratorios, donde los privados, donde las sociedades científicas, prácticamente conjuntamente han prácticamente hecho todo lo posible, los capitales privados y todo, en tener una vacuna realmente que garantice la seguridad, la eficacia y la calidad. Rápidamente, esto es la meta que tenemos, 24 millones y medio, y en una campaña de vacunación de tal magnitud vamos a tener un aparente aumento de SAVIS. ¿Por qué? Porque estamos vacunando una cantidad de gente en un tiempo corto y por ende van a suceder muchas cosas. Por ejemplo, el personal no está bien capacitado, el personal conoce el manejo de una vacuna, pero no conoce bien el manejo de la otra, no conoce a quiénes vacuna con esta vacuna, a quiénes vacuna con otra vacuna, ¿no? Forma brigadas, de 20 brigadas que necesita, vienen 15, 5 faltan, y de pronto aparecen 5 que quieren incorporarse, pero no conocen muy bien el tema, y yo, con la desesperación de completar mis 20 brigadas, tomo las 5 brigadas aparentemente nuevas y completo las brigadas. Y eso puede generar desavis. Por otro lado, la población y los medios de comunicación están sensibilizados. Cualquier cosa que aparezca, lo asocio con la vacuna. Entonces, definamos qué es una crisis por vacuna. Entonces, es una situación en la cual hay una pérdida real o potencial de la confianza en las vacunas, en el personal de salud y en los servicios de salud. O sea, no solamente es el tema de vacunas, se van contra el personal de salud, lo enjuician al personal de salud, o se van con los servicios de vacunación, toman el local, agreden rompen las lunas, esas cosas ha pasado. ¿Eso producto de qué? Producto de la crisis, pues. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer o debo hacer? Tengo que prepararme para evitar en el antes, en el durante y en el después. Tengan en mente, ¿qué hago antes de la vacunación? ¿Qué hago durante la vacunación? ¿Y qué hago después de la vacunación para prevenir estas crisis? Y si se presentan, para mitigar la crisis. Necesito un abordaje integral. Es decir, todos, acá no somos solamente el de PAI, no los epidemiólogos, no promoción, no comunicaciones, no Ministerio de Salud, no es salud, no, privados no. No, pues ya ves, eso se llama una respuesta, un abordaje integral e integrado, rápido, oportuno, eficaz. Un abordaje
rápido es que tiene que tener en 24 horas la respuesta que la familia, la comunidad y los medios de comunicación necesitan ante una crisis. Fulano de salud, fulano personal de salud se vacunó y amaneció calvo. Ya pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Fue la vacuna o no fue la vacuna? Lo primero que va a pasar, ¿qué hice de diferente yo ayer? Me vacuné. ¿Qué pasó hoy día? De raro pasó, que estuve, amanecí calvo. ¿La vacuna es la responsable? ¿Sí o no? Eso es lo que quiere saber él. Es lo que quiere saber la familia. Es lo que quiere saber la comunidad. Y es lo que quiere saber el periodista. Eso es tener en la cabeza esos elementos para responder ante la presencia de situaciones complejas. ¿Qué son situaciones complejas? Situaciones complejas se ha llamado así porque no solamente los ESAVIS producen crisis. ¿Por qué? Porque las crisis pueden ser generadas por noticias falsas, por rumores, por mitos, por información errónea que llega a la población. Te están poniendo en la vacuna un chip, te están poniendo en un conceptivo, te están poniendo en la vacuna una droga que no te va a hacer vivir más de 60 años. Te están miren, fulano de tal se vacunó y después de 2 días se enfermó de COVID. Miren esos rumores. Y va a ver, ¿cómo sabría yo que una persona que está vacunándose no está incubando COVID? 3 días después de que se vacuna, inicia la enfermedad. Recuerden que una vacuna, una primera dosis, no es suficiente. Son 2 dosis. Segundo, la respuesta inmunológica requiere entre 10 a 15 días. Y si el señor ya estaba incubando, la señora estaba incubando. Entonces, acá tenemos que ser claros. No podemos venir acá a engañar a nadie ni tapar el dedo con el sol con un dedo. Las cosas claritas como el agua. Y eso es trabajar. Así se debe trabajar. Se tiene que trabajar así. ¿Qué pasa si hay una demanda descontrolada de las vacunas? O hay una subdemanda. Eso genera crisis. ¿Qué pasa si hay un ESAVI grave? ¿Mm? Se vacuna y se desmaya. Todo el mundo ya. Yo recuerdo mucho una experiencia donde estaban vacunándose el personal de salud y hacían una colita, se vacunó la primera y se desmayó. Desapareció la cola. Ya nadie más quiso vacunarse. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es tener que prevenir el tema. Y si se presenta, manejarlo inmediatamente. Y los eventos provocados por errores humanos, pues, ¿no? Los errores que llamamos operaciones, las deficiencias en los errores programáticos o los errores operativos, que le hemos puesto el nombre a los errores humanos, tienen que disminuir. Repito, el 60% de estos errores son causa de SAVIS. Por lo tanto, debemos contar con un plan de crisis, pues. Un plan de crisis nacional y un plan de crisis regional que nos permitan a nosotros responder de manera integral e integrada con participación de todos los subsectores ante una situación que se pueda presentar. Y por ello es importante un plan que sea distribuido a nivel nacional y que cada región tiene para la elaboración de su plan. Tiene que ser un plan que busque evitar la pérdida y revertir la desconfianza de la población y planificar e implementar acciones de intervención a desarrollar en el antes, en el durante y en el después de la vacunación contra COVID. Esto es el Comité o Comisión de Regional de Prevención y Mitigación de Crisis por COVID. Vean ustedes, forma parte el director o gerente regional, la dirección de epidemiología, todas las otras direcciones que forman parte del sector salud, ¿no es cierto? Pero además intervienen la dirección general de administración, la de referencia de laboratorio regional, el seguro integral, representantes regionales de salud, de Fuerzas Armadas y policiales y de los privados. Y tiene como apoyo técnico al Comité Consultivo Regional, al Comité Regional de Clasificación de SAVIS, a los colegios profesionales regionales, a las sociedades científicas, a los organismos o instituciones internacionales, si es que están presentes en la región, al Ministerio Público Regional, ¿no? Tienen que formar parte de este comité.
a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, tiene que formar parte de este comité, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora, ¿quién va a estar, como ahora decimos, el Colegio Médico del Perú denuncia las 300 muertes de médicos entre jóvenes, Está bien, tienen razón, todo el derecho de reclamar, pero también tienen que decir que para evitar que mueran más de los 300, tiene que todo personal de salud, sea médico, enfermera, obstetriz, nutricionista, psicólogo, enfermera, vacunarse. Eso tienen que hacer los colegios regionales, así como el nacional, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Porque si sale el colegio médico a decir que no quiere vacunarse, que libremente se vacune el que quiere, yo saco el cuerpo, ese es el gran problema que vamos a ver de fin de mes en adelante, ¿no? Selección de voceros regionales, tanto los que deben formar parte y tienen que ser capacitados, seleccionados, oficializados y capacitados. Hay funciones y responsabilidades por cada uno de los componentes de ese comité. Cada uno tiene sus funciones y responsabilidades. Hay una serie de actividades. Hay 23 actividades propuestas en el plan regional de de prevención y manejo de los crisis por COVID. ¿Ah? Hay 23, de los cuales tiene que seleccionar o todos y agregar aquellos que considera pertinentes las diferentes actividades que tienen que hacer y trabajar en la situación de hipotéticas. ¿Qué situaciones hipotéticas espero en mi región en el antes, en el durante y en el después? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una campaña de desprestigio de la nueva vacuna en las redes sociales a nivel de mi región? ¿Qué haría? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a utilizar? ¿Una conferencia de prensa? ¿Una entrevista? ¿Voy a usar redes sociales? Voy a hacer es decir, ¿qué hago? ¿Qué elementos utilizo? Voy a hacer, por ejemplo, ¿no es cierto? En el durante se presenta un examen grave, ya tengo ya definido los voceros, la información que voy a dar, la nota de prensa que voy a hacer, la conferencia de prensa que voy a hacer, ya tengo los protocolos, ya tengo el flujo de traslado del paciente, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Están los protocolos actualizados de manejo de la anafilaxia, están actualizados los protocolos de manejo de convulsiones, tienen mis establecimientos de salud ya el maletín de manejo de una anafilaxia, está mi personal capacitado en ese manejo. Entonces, señores, estamos hablando de cosas que a la larga o a la corta, ¿no? Nos van a dar eventos de crisis que estamos desde ahora diciendo que tenemos que tener que manejarlos. Y en el después también hay situaciones que pueden generar crisis. Por ejemplo, que una persona que haga una enfermedad discapacitante y que se atiende el cuadro agudo, pero no se le da un manejo en el tema de la discapacidad. Por ejemplo, manejo en la rehabilitación. Son cosas que al final después ya, en el después de la vacunación, nos pueden generar crisis. En conclusión, el mundo enfrenta una pandemia por un virus ARN. ¿Y qué característica de estos virus? Que son virus promiscuos, que mutan. O sea, lo que está mutando son cuestiones esperadas. Y en la medida que demoremos la vacunación, la mutación se va a dar. Porque ¿cómo muta el virus? Cuando va yendo de persona a persona a persona. Y ahí va mutando. Y es normal que estos virus muten, por eso se llama virus promiscuos. Es una vacuna de emergencia y desarrollaremos una vacunación también de emergencia, es decir, de manera rápida, consolidada. En los países de primer mundo, llámese España, llámese Reino Unido, Estados Unidos, están vacunando 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y tienen metas de vacunación de 3 a 10 millones de personas por día. ¿Estamos nosotros preparados para vacunar? Bueno, me dirán, no hay vacuna, pues, ¿no? Pero si tendríamos las 30 millones, ¿lo vacunaríamos en un mes? Yo creo que sí. Es cuestión de organizarnos y de prepararnos en la magnitud en todas las áreas. Vacuno en un mes a los 24 millones, pero voy a tener un incremento aparente de SAVIs y a lo mejor algunos de SAVIs graves. ¿Estoy preparado para eso? ¿Tengo mi comité? ¿Tengo mis elementos comunicacionales preparados? ¿Tengo una vigilancia de SAVI integrada?
intensificada, diaria, negativa. Tengo mi comité de investigación preparado, tengo mi comité de clasificación de casos preparado. Si no, voy a tener crisis, queridos. Es decir, las crisis se van a presentar si no estoy preparado. Y la necesidad de prevención y respuesta a crisis, es decir, los planes de crisis que es necesario que cada departamento, cada región cuente. Grandes desafíos, vacunación nacional, COVID-19, es de largo aliento, 9 meses, en el mejor de los casos, con el último trimestre para cerrar todo aquello que dejé pendiente y hacer el monitoreo rápido de vacunados. 2/3 de la población se va a vacunar y muchos van a estar con factores de riesgo. Vigilancia e investigación de SAVIS oportuna y completa, diaria y negativa. Plan de prevención y control de crisis, fundamental, nacional y regional, y el manejo de casos. No puedo dejar yo de manejar los casos, y para eso se está trabajando a nivel nacional para contar con esa necesidad. Muy bien, les agradezco infinitamente y discúlpenme que me haya expandido un poco, pero quería darle una información mucho más consistente referente al tema de lo que puede generar una crisis. Gracias y bienvenida a las preguntas o comentarios al tema. Bien, doctor Toledo, muchas gracias por la presentación. Esperemos, compañeros, si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas que pueden hacerle al doctor. Por lo visto estaban cansados y o he sido muy claro o a lo mejor muy confuso. Doctor, buenas noches. Lo único que yo desearía preguntar es lo siguiente. Hay un montón de personas las cuales estamos en riesgo porque tenemos alguna patología y estamos haciendo trabajo remoto. Entonces, si usted me dice de que habría que esperar, o sea, no sé qué seguridad nos puede dar para decir de que nosotros podemos trabajar libremente y que ya somos libres de contagiarnos. ¿Cómo libre de contagiarse? No le entiendo la pregunta. O sea, después de vacunada. Así es, así. O sea, Miren, por ejemplo, yo soy una persona que está haciendo trabajo remoto. Y la claro. verdad es que me estoy cuidando porque no salgo ni de mi casa, ¿no? Entonces, pero se supone que después de la vacunación tenemos que regresar a trabajar. Entonces, el temor mío es, en realidad nos vamos a proteger. Hay un gran porcentaje de positividad que esté protegida. Mire, su pregunta es muy importante, muy interesante y aleccionadora, porque, repito, mucho tiene que ver dos cosas aquí. Primero, la eficacia de la vacuna. Es decir, cuando hablamos de eficacia de la vacuna, esta vacuna, repito, tiene 79% de eficacia. Vamos a ponerle 80. Quiere decir, de 10 vacunados, 8 va a responder con anticuerpos, no se va a enfermar, y 2, probablemente, a pesar de estar vacunados, no va a tener suficientes anticuerpos para evitar enfermarse. ¿Está claro hasta ahí? ¿Correcto? No sabemos si usted va a estar en esos 8 o en esos 2. Cualquiera de nosotros puede estar en el grupo de 8 o en el grupo de 2. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que, ese es uno. 2, la respuesta inmunológica para estas vacunas, estamos hablando, ¿no?, de 15 a 21 días. Vamos a poner 15 días. Significaría que, en el mejor de los casos, usted estaría, o cualquiera de nosotros estaría apto para regresar al trabajo 15 días después de haberse administrado la segunda dosis. Ahora, tercero, tiene que regresar con todos los elementos y cuidados que, como que si usted estuviera
prácticamente susceptible a enfermarse, a contagiarse. Es decir, lavado de manos, su equipo de protección personal, su mascarilla, su máscara facial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que usted se ha vacunado, repito, en una proporción muy pequeña, no garantiza que tenga anticuerpos y que no pueda enfermarse. Entonces, eso es un tema bastante sensible, pero quiero haberle sido claro en responderle que usted o que cualquiera de nosotros que estemos vacunados, que no vacunamos, vamos a estar en el grupo de 8 que respondemos con buena cantidad de anticuerpos y no nos enfermamos, o en el grupo de 2 que por alguna razón nuestro organismo no produce una buena cantidad de anticuerpos y por lo tanto vamos a estar sujetos a enfermarnos. ¿Ok? Por lo tanto, las medidas de contención, como en este caso, no farmacológicas, como son el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico interpersonal, el uso de la máscara facial, etcétera, etcétera, tienen que seguir usándose hasta que finalmente logremos vacunar a los 24,5 millones. Y esto es, si es que el virus no muta y invalida la vacunación. Estoy hablando de un hipotético, ¿eh? Pero estoy diciéndole a usted las cosas claras, porque si no, estaría negando aspectos que pueden suceder con el virus y con la propia vacuna, ¿sí? No sé si ha sido claro o quiere usted repreguntar algo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. La vacuna Justamente, sí. de Pfizer es una vacuna ARN y la vacuna de Sinopharm es una vacuna virus muertos atenuados. Y eso es así, no me quedó muy claro. Y también si podía explicar nuevamente el mecanismo de acción sobre la proteína 50S y la 30S para ver la seguridad de la vacuna. Gracias. Bien, a ver. Primero hablemos de dos vacunas. La vacuna de Sinopharm es una vacuna de tercera generación formada fundamentalmente por ARN mensajero, ¿correcto? Este ARN mensajero codifica la proteína S, que es la proteína espícula, que es la principal proteína del virus, que es la llave que usa el virus para entrar a la célula humana. Infectarla, replicarse, porque el virus, ¿qué hace? Simplemente él también quiere vivir. Es una competencia entre el microcosmos y el macrocosmos que somos nosotros. El virus necesita replicarse, multiplicarse. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en nuestras células. Él usa la llave S, entra y utiliza el aparato de producción de proteína de nuestra célula, que es el aparato, ¿no?, que conocemos nosotros antiguamente, ¿no?, en nuestros estudios, el aparato de Golgi, ¿no es cierto?, que está en las células y que no es otra cosa que donde se elaboran las proteínas. Bueno, en cambio, la la vacuna de Sinopharm es una vacuna de virus muerto, inactivado, muerto, inactivado. No he dicho virus, virus vivo atenuado. No. He dicho virus muerto o virus inactivado. Está el virus enterito, pero muerto, ¿ya? Inactivado. No está vivo, está inactivado, muerto, pero completito está en la vacuna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Hay varias. Primero, la conservación. Mientras que el virus chino, Sinopharm, se conserva en +2 y +8, el virus, la vacuna de Pfizer, ¿no?, se conserva a -70 y en los establecimientos en +2 a +8, pero solamente por 5 días. ¿Correcto? ¿Cuál es la otra diferencia? La diferencia es que la vacuna de Pfizer se ingresa a la célula y como es un virus, como es una vacuna ARN, esa porción, ese fragmento de ARN de la vacuna codifica la proteína S. Entonces, cuando entra a la célula,
este ARN mensajero, por eso su nombre es mensajero, porque el organismo produce sus ARN mensajeros a partir del núcleo de la célula, donde está el ADN. Viene y lleva al aparato retículo endoplasmático liso. Allí es donde se comienza a producir las proteínas. Entonces, este ARN mensajero que va en la vacuna entra y automáticamente va al aparato retículo endoplasmático para que éste lo lea y lo transcriba. Comienza a transcribir y producir proteína. ¿Y qué proteína produce? La proteína S. ¿Y qué hace esta proteína S? Esta proteína S estimula la producción de anticuerpos. En resumen, los dos buscan lo mismo, mientras que el ARN mensajero que puse en la vacuna de Pfizer hizo que el organismo mismo produzca la proteína S para que el organismo produzca anticuerpos contra la proteína S. ¿Qué hizo la vacuna de Sinopharm? Hizo que al poner el virus completo, ahí está al poner el virus completo, está la proteína S también. Pero también está otras proteínas, porque está el virus completo. Entonces, ¿el organismo qué va a hacer? A la vacuna de Pfizer va a producir anticuerpos contra la proteína S. A la vacuna de Sinopharm va a producir anticuerpos contra la proteína S, pero también contra las otras proteínas. Esa era la ventaja, entre comillas, de la vacuna china contra la vacuna Pfizer. La vacuna de Sinopharm contra la vacuna de Pfizer. ¿Correcto? Entonces son dos cosas diferentes, pero que buscan el mismo objetivo, que el organismo produzca anticuerpos contra la proteína S, que es la principal proteína que, repito, del virus, porque es la proteína que abre, que es la llave que abre la célula humana para que el virus entre. No sé si he sido claro o nuevamente los he confundido, pero esa es la diferencia. Entonces, ante esas situaciones, lo primero que está llegando es la vacuna de Sinopharm, y es la que nos vamos a poner todo personal de salud. ¿Sí? Doctor Toledo, buenas noches. Una preguntita, disculpe, las personas que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo un Hashimoto, un lupus, ¿pueden vacunarse sin ningún riesgo o qué consideraciones tendríamos que tener para las enfermedades autoinmunes, las personas que sufren esas enfermedades autoinmunes y que desean vacunarse? Esas personas se van a vacunar si no están en su fase aguda, es decir, si están controlados, pues, ¿no? Si está en un lupus eritematoso florido, está en plena exacerbación, lógicamente que no se va a vacunar. Pero si está en su fase, digamos, de estacionario, controlado, ¿no? Entonces se vacunará. Sobre todo con la vacuna, con cualquiera de las dos vacunas, porque una es prácticamente ARN mensajero, que no es ni siquiera el virus completo, no es muerto, es simplemente un fragmento donde está codificada esa proteína, que nuestra célula lo va a leer y va a producir la proteína S. ¿Para qué? Para que el cuerpo comience a producir anticuerpo contra esa vacuna. Yo diría que más bien esas personas tienen mucho mayor riesgo si se enferman, porque ahí sí su sistema inmunológico que está alterado ante el virus natural va a tener serios problemas de respuesta. Lo peor que puede pasar en esas personas es que no responda a la vacuna. Lo peor que puede pasar, digamos, en personas como lupus y otras que usted mencionó, es que no respondan a la vacuna, ¿sí? Pero no corren ningún riesgo al vacunarse. Un Hashimoto, por ejemplo. No, ninguno en absoluto. Como digo, lo peor que le puede pasar a esa persona es que no responda a la vacuna. Doctor, Pero que una le haga algún daño, algún efecto nocivo, para nada. Ninguno. Doctor, Repito, una consulta. ¿Por qué tiene que estar en fase estacionaria, no aguda. A ver. Doctor, una Siguiente. consulta. ¿Por qué Dígame. niños y embarazadas no se pueden vacunar? Por dos razones simples. Estimadas colegas, lo que quiero decir es lo siguiente. No va a haber ninguna indicación porque no ha habido ningún ensayo clínico
en una mujer gestante o en mujeres gestantes y menos en niños menores o personas menores de 18 años. Recién están empezando a hacer estudios, unos en niños de 3 años en adelante, otros de 12 años en adelante, para ampliar las edades de vacunación. Ninguna vacuna de las que actualmente están en fase 3 o están autorizadas han hecho estudios en menores de 18 años, y menos en gestantes. Por lo tanto, ¿quién se atrevería a decir, póngase la vacuna en gestante? Nadie, nadie. ¿Ok? Además, correcto. Doctor, buenas noches. Una consulta respecto a la inmunogenicidad que usted está hablando, ¿no? De personal de salud que tiene debilidad. Si, ¿cómo detenerla? Y si saliera que no, que la persona está en el 20% que no logra la inmunogenicidad, tendría que verse con un tipo. Mire, la verdad no le he copiado muy bien realmente su pregunta porque estaba entrecortada, probablemente por cuestión del micrófono. Pero entiendo de que usted me está preguntando sobre el tema de la vacuna y el personal de salud. No, mire, Sí. en realidad todo personal de salud, independientemente haya o no tenido COVID, tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse. Porque lo que está demostrándose en los vacunados que han tenido COVID es que hay un aumento de los títulos de anticuerpos, y eso es súper positivo. Y por otro lado, eso aumentaría más el margen de tiempo de duración de los anticuerpos. O sea, tiene una doble ventaja fundamentalmente para el personal de salud. O sea, en este caso, que usted me diga, no, ya me vacuné, o, perdón, yo ya me enfermé, no me vacuno. No, eso no va. Eso no tiene. Más bien, al contrario, si se enfermó, esto permitirá reforzar la inmunidad de memoria en las personas que, entre comillas, dicen haberse enfermado o se enfermaron realmente. Punto 1. Punto 2. El tema de cuál es mejor para un personal de salud. En este momento, yo diría que no hay vacuna mejor ni peor, sino acá lo que tenemos es vacuna que tengan una mejor respuesta desde el punto de vista de eficacia de vacuna. Mientras que el Pfizer tiene 95%, la otra tiene 80%, ¿no? Pero aquí lo importante es que independientemente del tipo de vacuna, reciban las 2 dosis de la misma vacuna con los 3 semanas o 4 semanas de intervalo entre dosis y dosis, ¿no? Ahora, no está recomendado después de vacunarse, hacerse una prueba rápida para determinar si tengo o no tengo anticuerpos IgG contra el COVID. Porque es lo que usted entendí en su segunda parte de su pregunta que me estaba haciendo, cómo saber si respondí o no respondí. La única forma de saber si respondió o no respondió es saber si tiene usted o no respuesta inmunológica, ¿no? Y eso puede ser cuantitativa o cualitativa. Es decir, por un lado, podemos saber si tiene IgG, y lo otro, saber cuánto de IgG tiene. Entonces, son pruebas cualitativas y cuantitativas, como las pruebas rápidas, pero que, repito, no se recomiendan o no están recomendadas que todo el que se vacuna se hace la prueba, ¿no? Porque se entendería que la eficacia está dado en la magnitud de lo que conocemos. ¿Sí? Hola, Claro. buenas noches. Adelante, le escucho. Buenas noches. Doctor, gracias por la charla, pero ya y gracias a todos chicos, me están pidiendo que cierre ya la sala, considerando el tiempo que me han dispuesto, que hemos dispuesto desde Lima. Entonces creo que la licenciada Diana o la doctora para que intervengan ya para hacer el cierre de la sala. Bueno, yo gracias, les agradezco infinitamente la invitación y con todo gusto para participar en eventos futuros que ustedes tengan. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, noches. doctor Toledo, de parte de la Gerencia Regional de Salud Moquegua y todo el equipo de trabajo que ha estado acompañándolos.
Muchísimas gracias por la presentación a la licenciada Doris Rojas, a la doctora Gladys Turpo y a usted en especial al doctor Toledo, porque por ayudarnos a cultivar el conocimiento, y el conocimiento científico tiene que ser el que tiene que seguirse cultivando con la información de primera fuente y la más fidedigna posible. Le agradezco infinitamente y a todos los compañeros, muchísimas gracias.